volvemos a tener otra lectura en Primera de Timoteo. Vamos a, bueno, ya la hemos leído, pero vamos a cortar un poco. Vamos a centrarnos, como venimos haciendo los domingos por la tarde, nuestras meditaciones sobre la iglesia local. Y en esta tarde volvemos, como estamos, la base de estas meditaciones la encontramos en el versículo 15. Dice el 14 de Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice de esta manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hasta aquí nuestra lectura. Y estuvimos viendo el pasado domingo. Hoy tenía en mente bajar el volumen de la voz, porque ya mi mujer bastante que me estira de las orejas, pero no me acuerdo. Pero un querido hermano me ha dicho que por favor no baje la voz, sino que pensaba que lo decía de broma, pero después dice que no, que iba en serio, que no baje. Entonces que mi querida esposa no la repita luego conmigo, pues si levanto un poco la voz. Procuraré tampoco no exagerar. Digo pues que estuvimos viendo el pasado domingo que la iglesia es la congregación de los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, de todos los que han nacido por la obra y gracia del Espíritu Santo. Y este tema de la iglesia debe ser para nosotros de suma importancia. Todos, creyentes, los que todavía quizás no habéis llegado a comprender el llamamiento del Señor, o no habéis oído firmemente la voz del Señor. Digo que este tema de la iglesia debe ser para nosotros, todos los que aquí nos encontramos, de suma importancia. Y donde este tema se nos enseña que la iglesia es justamente aquí nuestro texto principal del versículo 15. Timoteo, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Es la casa de Dios. Y a su vez la iglesia es también columna y baluarte de la verdad. Estuvimos tratando sobre este particular. Y en esto vemos la importancia de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, por su identidad gloriosa. Y es que la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios es el lugar donde Él amorosa y plácidamente mora por su Espíritu. Aunque de hecho Dios está en todas partes, como dice David en el Salmo 139, Dios está, y Él lo comenta de esta manera: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Dice Dios a David: ¿dónde miré que tú no estés? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, ya no me verán. Pero no, aún la noche resplandece alrededor de mí.
Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Por eso, por esta razón, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde iré que tú no estés? ¿Dónde podré encontrar ese lugar? Habrá algún lugar donde tú no estés, y es porque Dios está en todas partes. Dios lo llena todo. Pero como digo, si Dios está en todas partes, no obstante, es en la iglesia en donde Él, como en una casa, Él mora plácidamente por su Espíritu en la iglesia. Ahí es donde Él amorosamente se complace en morar, en la iglesia. Y es ahí, en la iglesia, donde Él manifiesta, da a conocer su incomprensible amor. Y digo incomprensible, porque como seres humanos que somos, seres caídos que somos, el amor de Dios es para nosotros algo incomprensible. Porque, fijaos como dice el Salmo, Hebreos capítulo 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es muy importante esta palabra. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién puede comprender estas palabras? Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién puede entender esto? Vamos a intentar de analizar en la medida de la gracia que Él nos asista. Vamos a analizar estas palabras. Si Dios, siendo como es, si Dios es amor, Él hubiera sido para nosotros incomprensible que Él hubiera escogido a los ángeles puros. Razonemos, hubiera sido incomprensible que Él hubiera escogido para formar, para crear su iglesia, a los ángeles puros para crear su iglesia, estos seres poderosos en fortaleza, seres amorosos que no se haya ninguna clase de pecado en ellos. Los ángeles que están siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios, dispuestos a obedecer todo lo que sea que Dios les mande que hagan. Pregunto, ¿hubiera sido para nosotros incomprensible que lo hubiera escogido a los ángeles puros? No. Y si por el contrario, que hubiera pasado por alto a esta clase de seres caídos, como se nos describe en la Escritura, que somos todos los hijos de Adán. Hombres, mujeres como nosotros, hombres y mujeres que somos rebeldes, aborrecedores de Dios, más natural, lo más normal, lo más lógico, lo más comprensible, para sorpresa nuestra. No ha sido así. No ha escogido a los ángeles. Y no ha sido así. No en prisiones eternas. Los ángeles malos los apostataron y se nos dice que Dios los ha guardado en prisiones eternas. Y esto expresa, prisiones eternas, expresa la imposibilidad de ser socorridos. No puede ser socorrido de sus miserias en las que han caído por su rebelión. Y ciertamente no socorridos. Y ahí vemos, queridos, la soberanía de Dios, pasando por alto a estos seres ángeles caídos. Preguntamos,
en la soberanía de Dios. ¿Es soberano o no? Está él obligado a socorrer a estos ángeles que cayeron. Sería él en la necesidad de socorro. Es que Dios es algo. Y él, bueno, si él se viera obligado, entonces ya no sería soberano, porque hay una obligación que atender. Pero él no está bajo nada, ni le debe a nadie nada. Y además, porque no se lo merece, porque se rebelaron. Por eso, ciertamente, no socorrió a los ángeles. Queridos, esto es lo grande en nuestra consideración. Lo que nos dice es el texto que estamos considerando respecto a la iglesia. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿A quién? La descendencia de Abraham. Pero esto ahora es todavía más incomprensible. Si incomprensible era lo es, esto es más incomprensible todavía. Para nosotros, que Dios haya querido elegir a su iglesia para hacerla su morada, no a los ángeles puros, sino a la descendencia de Abraham. Pero más todavía nos llama la atención cuando observamos que no dice que socorrió a la descendencia de Adán. No, no a la descendencia de Adán. No, porque ello implicaría, si dijera nuestro texto, dijera que no socorrió a la descendencia de Adán, implicaría que ello tendría que escoger a todos los descendientes de Adán. Es decir, supuestamente decir que socorrió a la descendencia de Adán, ello implicaría que toda la humanidad serían hechos iglesia y consecuentemente serían todos salvos. Pero no es así. Resulta que no es así. No todos son salvos. No todos son salvos. Y es que los hijos de Adán, no todos han sido socorridos por el amor y la misericordia de Dios. Concretamente, y esto es lo grande e inefable para nosotros, inefable, imposible de explicar, solo socorrió a la descendencia de Abraham. Y esto es a la vez tan incomprensible todavía para nosotros. Solo a la descendencia de Abraham. No a los ángeles puros y amorosos como son. Ellos no necesitan, repito, no necesitan ser socorridos. Están socorridos. Tampoco los ángeles caídos, porque no se lo merecen. Apostataron. Y Dios no está obligado a salvar a ninguno que se rebele contra él. Tampoco a toda la descendencia de Adán. Solo ha socorrido una gran minoría de los hijos de Adán. Una manada pequeña. Esto es solamente la descendencia de Abraham. Es decir, solo aquellos que como Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Veis este texto de Romanos 4? Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Pues, Abraham, vas a tener un hijo. Eso es imposible. No puede ser. Abraham, un viejo caduco ya, como dijo su mujer, mi marido no me va a tener deleite. Un hombre ya casi de 100 años va a tener deleite. No, es imposible. No hay esperanza. Y Sara, su mujer, una viejerruca también arrugada, ¿cómo va a tener deleite? Eso es sin esperanza. Pero creyó en esperanza. Creyó en la palabra de Dios, aunque no había esperanza. Pero creyó. Abraham creyó en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que importa? No las circunstancias, no cómo se encuentre uno, sino la palabra de Dios.
Abraham creyó en esperanza contra esperanza, así todos aquellos que creen como creyó Abraham, esos son hechos hijos espirituales de Abraham. Es los que creen como creyó Abraham, en esperanza contra esperanza. Lo que parece imposible, pero si Dios lo ha dicho, antes está Dios, que lo que yo pueda comprender. Y esto es creer en la esperanza sin esperanza. Esos son la gloriosa iglesia del Dios vivo, queridos. Y cada miembro de la iglesia está compuesta la iglesia así, por fe, en lo que parece imposible, en lo que no entra por la razón. Muchos de vuestros compañeros de colegio o de lo que sea, de trabajo, decir, yo no lo comprendo, yo no lo entiendo, eso hay que razonar, eso está fuera. Eso es precisamente. Nosotros no actuamos por la razón, por la fe que Dios da a los suyos. Esto es lo verdaderamente sorprendente. Queridos, esto es lo incomprensible para nosotros. Que Él haya querido manifestar su amor en gentes, criaturas tan desvalidas como tú y yo. Él ha querido llamar, injertar en su iglesia gentes como tú y yo que no nos lo merecemos. Los ángeles no se lo merecían, pero que nosotros tampoco. Nosotros no somos mejores que los ángeles caídos. Pero Él ha querido amarnos para salvación. Y nos ha salvado, y aquí estamos por eso. No nos ha traído ninguna otra cosa, sino el amor de Dios. No nuestro amor, el suyo. Esto es lo incomprensible. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los enfermos. Ese hombre que a veces se ve en los medios, que se ve en una silla ahí, que parece tan sabio. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de este sabio y otros como este. Se le ha revelado a gente tan ignorante como yo. Te alabo, Padre, Señor del cielo. Queridos, esto es lo que el apóstol Pablo enfatiza aquí. La iglesia del Dios vivo. Esto es la iglesia. Esto es la gloria de la iglesia. La iglesia es su creación. La iglesia es obra de sus manos, como dice el salmista. Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos. Nosotros no nos hemos hecho. Ay, es que me gusta. Es que allí se cantan unos cantos. Es que allí qué comidas que hacen, que se chupan los dedos. Qué a gusto están. No es eso. Él nos ha llamado a ser su iglesia. No porque nosotros queríamos. No porque nos sentíamos muy a gusto. Que quizás no nos sentimos. Pero Él nos ha llamado a ser de su iglesia. De hecho, todos los seres humanos pueden ver cómo Dios se ha revelado de una forma general en las obras de la creación. Todos pueden ver, irse a un campo, a una montaña, al mar, o donde quiera que sea, por la noche estrellada, ese cielo tan maravilloso, ese espectáculo, qué cosa tan grande. Pero los hombres están tan cegados que no ven esa revelación general. Su ceguera es tan grande que no ven que toda esta creación no existiría si Dios no hubiera hecho todas estas cosas. De forma que todo esto es obra de un creador, el Señor. Sin embargo, es a la iglesia a quien Él ha querido revelarse. Querida alma, a la iglesia Él le ha abierto los ojos para que vea a ti y a mí. ¿Hay alguien entre nosotros que todavía no ve esto? Gracias a Dios por estas cosas. Gracias a Dios que puede abrirte los ojos y puede hacer que veas lo que no veas. Y no solo eso, de una forma especial, es a la iglesia a quien ha querido revelar su salvación. Solo a la iglesia y a la demás. Como dice
Él resplandeció en nuestros corazones. Él resplandeció en nuestros corazones que estaban obcecados, oscurecidos, ciegos, no veían nada, pero Él vino con la luz fuerte y potente y nos reveló. Oh Señor, Dios le ha entregado a su iglesia la verdad de su palabra con todo su contenido. Por ello Pablo dice en nuestro texto que la iglesia es, ya lo vimos el domingo pasado, que es la iglesia columna de la verdad, columna y sostén de la verdad. Esto es la iglesia. Pero no hemos dicho bastante sobre esto. La iglesia, su función principal es sostener como una columna, sostiene un gran edificio como aquel que comentamos también, aquel edificio con 2 columnas a las cuales fue llevado Sansón para burlarse de él, y él con la fuerza que Dios le dio removió las columnas y todo el edificio y 3.000 personas que albergaba se hundieron y murieron. Es porque aquel edificio estaba sostenido por unas fuertes columnas que no ser por la obra de Dios en Sansón nunca hubieran caído ese edificio por las columnas que tenía. Pero cayó, queridos, y así es la iglesia. La iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia es la que sostiene la verdad. La verdadera religión ha de prevalecer en la tierra si la iglesia mantiene la verdad. Así que la iglesia es instrumento de Dios para manifestar el universo entero. Es el medio por el cual Dios da a conocer a todo el universo la grandeza del ser, la iglesia. Las inescrutables riquezas de Dios en Cristo Jesús las da a conocer Dios por medio de la iglesia, como dice Salmo capítulo 3 y versículo 8, 9 y 10. A mí, Pablo no lo está explicando aquí, mejor que yo lo estoy explicando. Él lo dice con leer, a mí, que soy menos que el más pequeño, que soy nada. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas, inescrutables que no se pueden escrutar, es imposible, la maravilla de Dios. Y de aclarar, a mí me dio Él, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en la eternidad, de aclarar, me lo ha revelado a mí, para que yo lo dé a conocer también. Yo y los demás, la iglesia. Añade el versículo 10, para que la multitud de formas de la sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es la iglesia la que da a conocer ahora la hermosura del Creador, la gloriosa salvación en Cristo Jesús, la cual los ángeles desean admirar. En cambio los hombres no. Los hombres, y aún incluso muchos creyentes les cuesta trabajo mirar, aprender estas cosas. Muchos creyentes les cuesta trabajo venir a este santo lugar para deleitarse en estas cosas. Y los ángeles, que no han sido afectados, porque no nos ocurrió a ellos, porque nunca se han visto en la necesidad de ser socorridos, sin embargo, anhelan mirar a los ángeles. Esta salvación que el Señor ha obrado en su iglesia. Esto es la gloria de la iglesia. Dar a conocer, revelar, manifestar la infinita sabiduría de Dios. Dios escogió
a sus profetas. Dios escogió a los apóstoles, entre ellos el apóstol Pablo. Dios les reveló a ellos para que ellos a su vez lo revelaran, lo enseñaran, lo que la iglesia tenía que creer y practicar. Dios les dio a ellos para que ellos, los profetas y los apóstoles, nos lo revelaran a nosotros. ¿Qué cosa? Lo que la iglesia tenía que creer y practicar. No solo creer, practicar. Pablo anunció esta gracia de las inescrutables riquezas de Cristo a los creyentes gentiles que había en Éfeso. En la ciudad de Éfeso, allí había una iglesia local. Y por esta predicación de Pablo y la gracia de Dios que le acompañó, actuó en estos gentiles creyentes de la ciudad de Éfeso. Y creyeron y fueron añadidos a la iglesia. Y ya tenemos ahí la iglesia local de Éfeso. Dios nos ha llamado a ser parte de la iglesia. Como Rubí, hay un grupito que es también una iglesia, por pequeña que sea, pero es iglesia. Y Dios la ha llamado con el mismo fin que la iglesia de Éfeso, y de Corinto, y de Galacia, y de donde quiera que sea. Y añade lo que las bendiciones, como que Dios ha bendecido a la iglesia de Éfeso. Así que ya no sois extranjeros, le dice a los gentiles de la ciudad de ya no sois extranjeros. Ya antes se los miraba así. Extranjeros, estos no son judíos, no, ahora ya no. Así que ya no sois extranjeros ni adveneditos, sino conciudadanos. No ciudadanos de segunda o de tercera, no, conciudadanos de los santos. Igual que los santos y nosotros también, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y, queridos, esto que estamos aprendiendo es la enseñanza de los apóstoles y profetas, y estamos siendo edificados en esta enseñanza. Es esto lo que realmente necesitamos aprender, y lo que hemos de desear aprender, que la gracia de Dios nos asusta. Como si dijera, esto es lo que ha hecho que vosotros también vengáis a ser iglesia. Esta obra de los profetas, de los apóstoles, es lo que ha hecho que vosotros también vengáis a ser iglesia. Y lo sois por eso, porque se os ha anunciado el Evangelio, lo habéis creído y sois iglesia. Creyente de Éfeso, vuestra creencia y práctica está cimentada, está basada en lo que Dios reveló a sus santos apóstoles y profetas. Esto es la iglesia. La iglesia está sostenida por aquella enseñanza que Dios les reveló a ellos por el Espíritu Santo. Ellos tenían que enseñarla a la iglesia, y esta enseñanza es la verdad que ha venido a ser la regla de fe y conducta y práctica para todas las iglesias locales de todos los siglos. Las iglesias locales de todas las épocas han tenido que creer lo mismo que aquellos. Nosotros tenemos que creer lo mismo que estos creyeron también. Si es que somos iglesia, nosotros tenemos que hacer diferencia. También tienen que creer. Esta fe es la que nosotros tenemos que practicar, querida alma, querido creyente o querida creyente. Esta es la fe que tú y yo tenemos también que practicar, la que tenemos que vivir. Todos los que formamos parte de la iglesia, esta fe es la que hay que sostener, defender, proclamar y propagar. Como dice el apóstol Judas en su epístola, capítulo versículo 3, amados, prestemos atención a esto, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir, tenía una gran solicitud, un gran deseo, una necesidad de escribiros
acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario, pero que es una necesidad mía, el escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente. No, que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Esa fe que una vez fue dada a los santos. Yo os exhorto, queridos creyentes, que creáis, que luchéis por ella, que contendáis por esa fe. Porque no es cualquier cosa. Esta fe no es cualquier cosa. Queridos, es una fe que ya ha sido dada. No que continúa siendo dada con gotas, como la Iglesia Católica Romana, los mormones, los pentecostales, no sé si todos, pero más o menos, y otras hierbas enseñan que cada 2 por 3 Dios está revelando nuevas enseñanzas. Pero eso no es cierto. Según las Escrituras no es así. Es una fe, es una enseñanza que ya ha sido revelada, ha sido dada a los santos una vez y para siempre. No se dan más. Se acabó. Ya no hay, el grifo se ha cerrado. Ya no hay más cuentagotas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Esa fe que una vez fue dada a los santos. Vosotros tenéis que contender, que luchar por ella, pelear por ella. Esto nos enseña que todo lo que el hombre necesita saber ya está aquí. Ya está todo lo que necesita para la salvación, todo lo que confiere a la piedad y a la santidad del alma, ya ha sido revelado. Ya lo tenemos en lo que llamamos las Sagradas Escrituras. Ya está ahí, no necesitamos nada más. Ya lo tenemos todo ahí revelado. Y fuera de ahí, fuera de las Escrituras, no debemos buscar ni esperar recibir nada, porque nada va a caer del cielo. Ya está todo dado, porque no hay nada aparte de las Escrituras. A la Iglesia ya no necesita más revelaciones para conocer la voluntad de Dios con respecto a la salvación. Ya no necesita más. Pero es que no solamente no necesita más revelación, la cosa es que Dios tampoco dará más revelaciones. Por todo lo que necesitamos para ser salvos, ya lo tenemos. Por eso Dios no nos va a dar nada. Ya lo tenemos todo. Fijaos que dice el apóstol escribiendo a Timoteo en la segunda epístola, versículo capítulo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir e justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda cosa. Aquí, queridos, lo que falta es saber si hay alguien que verdaderamente desee ser perfecto. Aquí la cosa es saber si hay alguien que verdaderamente desee ser corregido. Yo ya lo tengo todo bien, yo ya ando bien, yo ya no tengo problemas con el vecino, ni aquello, yo me corrijo. No, señor. Aquí hace falta saber si tú necesitas ser corregido o no. Y si lo necesitas, que sepas que lo tienes todo. Aquí está todo. No necesitas visión especial, porque Dios no te la va a dar. Satanás puede ser que les dé a todos visionarios, les dé cosas para entretenerlos y cada vez a los incautos pues la crucen también. Pero Dios ya ha dado la revelación al final. Por tanto, cualquiera que nos venga con cosas nuevas, no debemos de recibir en casa. Querida alma, te lo aconsejo que llaman a tu puerta, que lo que sea, en la calle, donde quieras,
cualquiera que nos venga con novedades, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Es falsa su enseñanza. Si nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, no lo queréis escuchar, taparos los oídos. Porque no hay nada nuevo que revelar. No debes escuchar, porque no hay otro evangelio. Este es el único que el evangelio debe sostener. Es decir, el único debe defenderse, el único por el cual debe contender el verdadero creyente por este evangelio, debe contender con todas sus ganas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe. Aquella fe que una vez fue dada, al contender por esa fe, ardientemente. Para esto, para poder contender ardientemente, la Iglesia primero tiene que oír la verdad con reverencia, con temor, con humildad. ¡Silencio! Dios está hablando. ¡Silencio! Debe haber ese espíritu. No quiero que se pierda ni una palabra. Va mi salvación en juego. Hay en ti ese espíritu de querer oír la palabra de Dios. Hay en ti temor de Dios, que un día tú y yo vamos a tener que comparecer ante el juicio de Dios. Que hiciste aquel 18 de octubre de 2015. ¿Qué hiciste con aquellas palabras que oíste por la mañana acerca de lo que hizo mi hijo? Y lo que oíste por la tarde acerca de estas. ¿Qué has hecho con él? Sí, se nos va a pedir cuentas. La Iglesia tiene que esforzarse por digerir aquella palabra que ha oído y que es para el bien eterno de su alma. Solo así la Iglesia podrá ser edificada, podrá ser luz en medio de las tinieblas. La Iglesia solo así podrá ser sal de la tierra. Solo así. Y solo así podrá ser columna y sostén de la verdad. Pero es más, la verdad no solo es sostenerla cuando se predica. Quiere decir, hoy mi predicación, hoy en mi iglesia, ¿qué predicaciones que se dan? Hoy que quieres, se sienten muy orgullosos, muy contentos porque dicen que en su iglesia se predica la verdad, en otras no, pero en mi iglesia sí. Gran cosa es, querida alma, que se predique la verdad, pero eso solo no es sostener la verdad. Sentirse orgulloso uno porque en su iglesia se predica la verdad, eso no es sostener la verdad. Una iglesia local es columna y sostén de la verdad cuando se predica y se practica lo que se predica. Lo que se predica hay que vivirlo. Como dice el apóstol escribiendo a los Filipenses capítulo 2 y versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Querida alma, querida congregación y los de allá en Bilbao donde están viendo este culto, vuestro pastor no está trabajando en balde, no está allí esforzándose en otros quehaceres, pero quiere estar con vosotros aquí lo mismo cuando por las mañanas como por las tardes. No estamos aquí para pasar el tiempo. La palabra de Dios tiene que asirse, tiene que cogerse, tiene que agarrarse. Esto es vida para mí.
Esto es lo que yo necesito. Y vosotros, como si Pablo dijera a la iglesia de Filipo, qué bien, no hay otro evangelio como algunos pueden decir. No hay otro evangelio mejor que este, pero si con todo lo que vosotros alabáis la verdad que oís, en el día de Cristo vosotros sois de aquellos que Cristo me dirá a mí. Pablo me dirá, Pablo, tu ministerio no hay fruto. Pablo, tu ministerio fue infructífero. Pablo, tú trabajaste en vano. Como si dijera, si vosotros filipenses no estáis dentro de ellos porque no os asisteis, no agarrasteis la palabra de vida que se os predicó. Ay, qué bonito siglo de aquí no pasó. Era algo que sí entró en la mente, pero no entró en el corazón. Entonces yo no me podré gozar como si Pablo le dijera a los filipenses. Entonces yo no me podré gozar. Para con vosotros fue en vano mi esfuerzo, mi trabajo no sirvió para nada, porque no os asiste de la palabra de vida, que Dios no le prestasteis atención. Esta palabra es vida para mí. Es lo que debo sentir el que presta oídos. No que mi iglesia, ahí se predica la verdad, ven conmigo, aquí se predica la verdad. Eso, en efecto, es muy importante. Esencialmente, en los tiempos tan malos que corremos, que en algún sitio se predique, ya es cosa buena. Pero asirse de la palabra de vida, sostener la verdad, es aplicar a la vida diaria las exhortaciones que Pablo da a los filipenses, versículo 15 de aquí de Filipenses 2, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano trabajar. Esto es el deseo. Vosotros, creyentes de Cristo, tenéis que vivir asidos, como que vivís en una generación perversa. Vosotros tenéis que ser como luminares en la noche, que se brillan. Esto que se les enseña, este sostener la verdad de vida, esta predicación de Pablo, cuando la iglesia, en medio de una sociedad como la que vivimos hoy, una sociedad maligna y corrupta, perversa como esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, esta sociedad que rechaza acomodarse a la verdad de Dios. Y por el contrario, hay una iglesia que rechaza acomodarse, se niega a ajustar su forma de vida. Cuando la iglesia rehúsa adaptarse a las modas, a las costumbres de una sociedad que va cabeza al infierno. Cuando una iglesia desecha la filosofía, el estilo de vida, a los patrones que este mundo nos brinda, a este mundo en oposición a Dios. Ahí es cuando la iglesia es columna y sostén de la verdad. Cuando quiere vivir como Dios quiere que se viva. La iglesia sostiene la verdad. Solo cuando la iglesia obedece la verdad, solo cuando obedece a Cristo en su palabra, y cuando la iglesia lucha por mantenerse fiel a las directrices de la palabra. No, la palabra de Dios dice esto, pues yo debo luchar, aunque mi carne lo desea, pero yo debo luchar contra esto. Es la palabra de Dios, porque esto pasará. Ahí es
cuando la iglesia sostiene la verdad, cuando observa el orden establecido por Dios en su palabra. Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y sustente la verdad. Timoteo, no te olvides. Ahí vemos, hay un orden en la iglesia. Timoteo, debes conducirte de esta manera y no de otra. Hay un orden que hay que observar. Dios lo ha establecido. Dios quiere ver a su iglesia que anda en ese orden. Quiere que se observe el orden como está establecido en su palabra. Dios ha revelado que los hombres y las mujeres en la iglesia ocupen el orden, que ocupen el lugar que Él les ha asignado a cada uno. No intercambiarse, no cambiarse de roles, como suelen decir ahora. No, yo no quiero utilizar palabras extranjeras. No cambiarse de la forma que Dios quiere que cada uno. Cada uno Dios le ha asignado un orden en su vida y el creyente y la creyente deben observar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar para los hombres. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia. Quiero que las mujeres se atavien de ropa no provocativa, no llamando la atención, que es a Dios a quien deben de llamar la atención y a su marido. En casa, no en la calle. Quiero pues que las mujeres se atavien de ropa decorosa. ¿Por qué? La mujer aprende en silencio con toda su cuestión. ¿Por qué? Porque Pablo, que no era la costumbre quizás en aquel entonces, la mentalidad era una mentalidad anticuada en aquel entonces. Por eso es que hemos cambiado los tiempos. Antes eran unas costumbres, ahora son otras costumbres. ¿Es eso la razón por la que no? Porque, el versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Ahí vemos, hay un orden. Primero uno, segundo otro. Uno es primero y otro es segundo. Y debe mantenerse ese orden. Primero fue el hombre y después Eva. Ahí tenemos, queridos, un orden primero y segundo. Y la razón por la que Dios quiere que ese orden se mantenga en la iglesia es porque Adán fue formado primero y después Eva. Por esta razón Dios quiere que se mantenga este orden y no se intercambie. Cuando no se mantenga ese orden, la iglesia no podrá ser sostén de la verdad. Está en contra de Dios. Si algún esposo proclama los 4 vientos, yo soy creyente, Jesús me ha salvado, yo soy aquí, yo soy allá, yo esto, otro, pero en su hogar, si no ama a su esposa, si no procura el bien de su esposa y de sus hijos, podrá decir lo que quiera, pero la realidad es que el tal no es sostén de la verdad, no es columna, ni defiende la verdad. Lo mismo las esposas, como hay ese espíritu moderno, ese espíritu de hoy, que se intercambian las cosas, un espíritu dominante en muchas mujeres, que dominan, que dan puñetazos en la mesa, quizá de lo que yo mando. Muy propio de muchas mujeres de nuestro tiempo, que porque traen dinero a casa, ya se creen con el derecho de no estar sujetas a sus propios madres. Porque yo traigo tanto. Mira, porque yo tanto. Parece como si el dinero las liberaras de estar sujetas a sus maridos. No
otras como si fuera el tener dinero, como algunas tienen dinero, parece que eso las libere de estar sujetas a sus manos. Y podrán también decir lo que quieran. Pero eso no es columna y sostén de la verdad. La verdad sostenida es guardar los principios, el orden que Dios ha establecido. Ser columna y sostén de la verdad es porque el corazón de los que Dios ha ordenado anda conforme a las enseñanzas bíblicas y no dejarse influenciar por la mentalidad, por las filosofías del mundo ateo que nos rodea. Nosotros no queremos saber nada con las ideas de los ateos. Entendamos esto, hermanos queridos. Nosotros estamos viviendo en una sociedad corrupta y maligna. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu que nos ha de gobernar sea el Espíritu de la palabra de Dios, entonces es cuando somos columna, cuando nos dejamos gobernar. Y esto es, queridos, lo que nosotros, como responsables de las iglesias, debemos predicar. Los ministros debemos, aunque sabemos que esto no nos hace muy simpáticos, especialmente los que tienen ciertas tendencias, pero hemos de dar cuenta a Dios. Y si no les predicamos, ¿cómo sabrán ellos cómo tienen que hacer? Luego nos echan la culpa de, no me enseñó, no me dijo lo que tenía que hacer, se callaba, él veía que yo no andaba bien, pero a él le daba lo mismo. Hoy necesitamos más que nunca entender esto, porque hoy la sociedad de nuestro tiempo es muy diferente a como era antes. Tiempo atrás, las gentes tenían otro concepto diferente de lo que es vivir en familia o en sociedad. Hace unos años la gente, en cierta forma, eran más religiosos que hoy. Lo que se llama la gracia común de Dios frenaba a las gentes para que no vivieran de ese desenfreno, ese de corrupción, como vemos que se vive hoy, y eso hacía que la vida cristiana fuera algo más fácil de lo que es hoy. Los padres no tenían las dificultades y los problemas que se tienen hoy para educar a sus hijos. Hoy y aún en muchas iglesias se están enseñando estilos de vida que son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Y en muchas iglesias, muchas familias, está sin cuidado lo que a sus hijos les enseñan. El desorden en la familia, la inmoralidad, que toda la sociedad les inculca. Ahora nosotros tenemos que mirarlo esto de otra manera. Somos iglesia del Dios vivo. ¿Tú te consideras? Mira Dios que sí, y que esto tiene un poco de esto. Somos iglesia del Dios vivo, y la pregunta que se nos hace es: ¿qué vamos a hacer ante esta avalancha de impiedad y desenfreno? ¿Cuál es nuestra reacción ante todo este desorden? ¿Vamos a quedarnos cruzados de brazos como si nada pasara? Queridos, vamos a dejarlo aquí porque el tiempo va pasando, pero quisiéramos ser como Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vosotros elegimos a quien queráis. Pero pensemos que se pone como primero. Hoy es falta de educación, de tecnología, pero Josué se pone como primero. Y es como el responsable de su casa. Él debe dar ejemplo. Yo primero, yo y mi casa, primero yo, serviremos al Señor. Y así el resto de la familia verán ejemplo. Y todos, o casi todos, o algunos, imitarán el ejemplo del papá. Queridos, que el Señor nos bendiga a todos y haga que de verdad, que de alguna forma, su palabra entre en nuestro corazón y deseemos servir a aquel
que envió a su Hijo que nuestra mañana meditamos para nuestra salvación.